Canarias suma 131 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Además, un hombre de 70 años y con patologías previas ha fallecido en Gran Canaria. Se contagió en un brote familiar. La incidencia acumulada sigue bajando, situándose ya sobre los 122 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Pero Tenerife vuelve a concentrar la mayoría de los nuevos positivos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y mientras continúa la vacunación en las islas, esta semana llegarán nuevas dosis para repartir en los diferentes centros y también a los llamados vacunódromos. ¿Cómo están? Y hoy, este domingo, hemos sido testigos de una situación bastante inusual. En Tenerife, las personas citadas tuvieron que esperar durante al menos 2 horas para que llegara su turno de vacunación. Según Sanidad, el retraso en la llegada de la dosis provocó ese tapón. Y en Gran Canaria se produjo la imagen opuesta. Un gran centro, un vacunódromo prácticamente vacío, porque mucha gente faltó a su cita. Esta tarde 50 personas eran rescatadas por salvamento marítimo cuando viajaban a bordo de un cayuco en aguas próximas a Gran Canaria. Eran trasladadas al muelle de Arguineguín, donde recibían las primeras atenciones sanitarias. La cifra de personas migrantes llegadas a nuestras costas este domingo se eleva al centenar. Otros 50 eran rescatados de madrugada y trasladados a Fuerteventura. Se busca desde anoche a un pescador que cayó al agua en La Palma, en la costa de Punta Gorda. El mal estado del mar en la zona dificulta los trabajos de búsqueda, en la que participa una embarcación y un helicóptero de salvamento marítimo. Es una de las actuaciones realizadas por esta patrulla de la Policía Nacional. Un presunto caso de violencia machista que aseguran ha aumentado durante la pandemia. Este domingo les hemos acompañado en varias actuaciones. Y contar la historia a través de los carteles comerciales es lo que se ha propuesto una asociación de profesionales de Canarias. Son defensores del patrimonio gráfico de las islas. Apuestan además por el desarrollo armónico y coherente del paisaje urbano. No quieren que carteles como estos acaben en el vertedero, porque para ellos forman parte de la identidad de las ciudades y los pueblos canarios. Y en los deportes está en juego el partido del Club Deportivo Tenerife. Natalia, ¿qué están haciendo los blanquiazules ante el Castellón? Pues de momento, Fátima, están ganando en el inicio de esta segunda parte. El equipo de Ramis vence con un gol de Fran Sol, pese a que está con un hombre menos por la expulsión de Javi Alonso. En el tiempo de deportes actualizamos el resultado. Y hablaremos también de la Unión Deportiva Las Palmas, que rompió en Cornellá una racha de 5 partidos sin perder. Lo hizo de forma abrupta el equipo de Mel, que pierde a Lemos para recibir a la Ponferradina. Rick Rubio ya no es el jugador más joven en debutar en la Liga Andesa. Ese honor corresponde desde hoy a Basala Bagayoko, que se ha estrenado en la ACB con 14 años y 7 meses. Nacido en Mali, Bagayoko se formó en el Club Baloncesto Santa Lucía de Gran Canaria y disputó la Minicopa de 2019 con el Canarias. Garrick Higgo conquistó su segundo título del circuito europeo de golf tras imponerse en el Gran Canaria Lopezan Open. El sudafricano superó por 3 golpes al alemán Maximian Kiefer en un torneo en el que el anfitrión, el canario Rafa Cabrera Bello, estuvo lejos de los mejores. Y en cuanto al tiempo, esas nubes que hemos visto hoy en los cielos de buena parte del archipiélago seguirán acompañándonos también mañana. Antonio Cárdenes. Sí, la culpa la tiene la borrasca Lola, que sigue debilitándose muy al norte de Canarias, está incluso al norte de Madeira, pero que desde allí continúa condicionando el tiempo aquí en las islas. Al igual que hoy, mañana las nubes le van a ganar espacio al sol y volveremos a necesitar el paraguas en algunos puntos. Luego les contamos dónde y ampliamos toda esta información en el espacio del tiempo. En las últimas 24 horas una persona ha fallecido con COVID-19 en Canarias. Un hombre de 70 años en Gran Canaria está vinculado a un brote familiar y padecía patologías previas. Además, Sanidad constata 131 casos nuevos en las últimas 24 horas, 70 en Tenerife, 47 en Gran Canaria, 10 en Lanzarote, 12 en Fuerteventura, en La Palma y en El Hierro 1. En La Gomera no hay nuevos positivos. 3.955 personas tienen coronavirus en Canarias ahora, 82 de ellas están en la UCI. Y bajan los datos semanales por segunda semana consecutiva. En concreto hay 260 menos que la semana pasada. Por día fueron el lunes, el miércoles y el jueves, en los que las pruebas realizadas descubrieron más positivos. Con un número que rondaba todas esas jornadas los 200 contagios. Y el fin de semana los datos han vuelto a bajar. Hoy es el día con menos contagios registrados. Esta semana se han notificado 1.235 positivos.
Y en solo un día la línea 012 para pedir cita para vacunarse ha recibido más de 2.000 llamadas. Un éxito de convocatoria que se ha visto hoy en el centro de vacunación de Guajara, La Laguna. Llegó un momento incluso en el que se quedaron sin dosis. Algo muy distinto ocurrió en Infecar, en Las Palmas de Gran Canaria. Bajo el sol y en ocasiones bajo la lluvia, las colas han sido protagonistas en el centro de vacunación de Guajara. Algunas personas tuvieron que esperar varias horas antes de ser atendidas por un sanitario. Yo di la condición mía de que yo soy diabética y no puedo estar porque me tengo que pinchar, claro. Tengo mis horarios. Lo único que si la cola aquí se pega una hora de pie derecho y sin comer, le puede dar un yoyo. Oíste, un bajón de azúcar. Ahora está el tiempo bueno, pero hace un rato estaba lloviendo, la gente aquí fuera esperando y vamos, esto es inhumano. Y es que ahora están comentando de eso, que se han quedado sin vacuna. Precisamente Sanidad ha comentado que tras la alta demanda hubo un momento en el que se quedaron sin vacunas, una falta temporal que se pudo resolver sobre la marcha. En cambio, el ritmo de vacunación en Gran Canaria ha sido diferente. Las ausencias de los citados han marcado la jornada. Para conseguir la inmunidad es importante cumplir con el calendario. La incidencia acumulada a 14 días en Canarias ha bajado 16 puntos en una semana. Pero si nos fijamos en cómo evoluciona cada isla, se notan las diferencias. La más afectada vuelve a ser Tenerife. Acumula el 60% de los casos activos que hay hoy en todo el archipiélago. Y aunque se mantiene nivel 3 de alerta, como Gran Canaria, su evolución es dispar. Desde el 22 de marzo, Tenerife y Gran Canaria comparten nivel y restricciones. Sin embargo, la pandemia se comporta de forma distinta. Tomamos como ejemplo las últimas 2 semanas. Con una curva a la baja, Gran Canaria no ha subido ningún día de los 100 contagios y solo uno, el 18 de abril, superaba en casos a Tenerife, donde está costando más controlar la curva. No hay nada objetivo, nada medible que explique el por qué en una isla puede haber una mayor presencia de la pandemia que en otra y por qué en alguna isla esa presencia suele estar más mantenida en el tiempo que en otra. En este punto y con varias olas a la espalda, lo que parece es que Tenerife venía de abajo a arriba, Gran Canaria ha ido de arriba a abajo. Es decir, un elemento clave que tenemos también que tener en cuenta siempre es que cuando las cosas van mejor, el producir una desescalada a un ritmo excesivamente rápido tiene el efecto boomerang, es que automáticamente nos vuelven a crecer el número de casos. En los ámbitos geográficos donde el peso poblacional es más elevado, habrá más casos evidentemente, simplemente porque hay más población, muy ligados a reuniones familiares sin protección evidentemente, o a reuniones sociales y sobre todo reuniones familiares donde participan elementos no convivientes. No hay que darle muchas más vueltas, si nos contagiamos es porque tenemos contactos sin protección. Y a la gran pregunta de cuándo nos podremos desprender de la mascarilla, Margarita del Val, investigadora del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, recuerda que las personas vacunadas se infectan aunque no enferman. Señala además que su carga viral es muy alta y por lo tanto no se sabe cuánto contagian. Por eso considera muy aventurado dejar de usar la mascarilla hasta que toda la población de riesgo no esté vacunada. Porque si 2 vacunados se juntan y se contagian entre sí y uno de los vacunados tiene a un familiar que es una población de riesgo y no está protegida, pues lo está haciendo fatal, porque no sabe si se contagia o no se contagia y puede estar contagiando al familiar. Entonces, matizarlo todos un poquito, que nos queda poco tiempo para vacunar a todas estas personas de alto riesgo. Y otro de los asuntos del día pasa por la migración. 50 personas han sido rescatadas esta tarde por salvamento marítimo cuando viajaban a bordo de un cayuco a 8 millas al sur de Gran Canaria. Fueron trasladados al muelle de Arguineguín, donde recibieron la primera atención sanitaria por parte de Cruz Roja. Algunos necesitaron ayuda para poder desembarcar. Durante este fin de semana han llegado a las costas canarias cerca de 150 personas migrantes. Y sobre el motivo que empuja a las personas a migrar ha hablado para EFE Rafael Vilasan Juan, periodista y director del Departamento de Análisis del Instituto de Salud Global. Vilasan Juan asegura que la migración responde a la ley de la oferta y la demanda y lamenta la falta de liderazgo del que, a su juicio, adolecen los partidos políticos para expresar sin rodeos qué es la migración. Un país como España necesitaría en estos momentos, para que nuestra economía en el año 2050 funcione, 1 millón de inmigrantes anuales, 1 millón de refugiados cada año desde aquí al 2050. Todo lo que no vaya en ese sentido lastrará nuestra sociedad del futuro.
En Madrid sigue la cuenta atrás para las elecciones del 4 de mayo. En los discursos de los principales partidos políticos hemos escuchado hoy más acusaciones que propuestas claras de cara al proyecto de la próxima legislatura, aunque van mostrando algunas de sus intenciones y no ha faltado la petición del voto. La palabra democracia ha sido la protagonista de los últimos mítines en Madrid. A los que dicen que ni fascismo ni antifascismo están insultando a las madres y a los padres de todas las democracias europeas. El líder de Unidas Podemos, él se cree que él es la democracia. Los líderes nacionales del PSOE y Vox han arropado a sus candidatos. Que defendamos nuestra democracia con los votos, que protejamos nuestra convivencia con los votos el próximo 4 de mayo. Porque estamos absolutamente hartos de agachar la cerviz ante la izquierda. Nosotros no hincamos la rodilla. Toca que las mujeres seamos la vacuna contra la extrema derecha. También hemos escuchado algunas propuestas. Que la interrupción voluntaria del embarazo se realice en la sanidad pública. Un plan de continuación de padres a hijos de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Estoy dispuesto a ser el presidente de todos y de todas y a unir Madrid de nuevo. El proyecto de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias está acabado. Y el 4 de mayo Madrid va a estar a la altura para decírselo una vez más. Los partidos van moderando sus cartas y la ciudadanía valorando a dónde irá su voto. Si lo hacen por correo, el plazo termina este domingo. Y 74 años después, Portugal ha vuelto a conmemorar la fecha en la que el país recuperó la libertad y la democracia, la revolución de los claveles. El año pasado se suspendió este desfile, pero hoy, aunque con limitaciones, sí se ha podido celebrar. En la calle hemos visto separación, pero también muchos claveles rojos y a los soldados y las armas que aquel día fueron protagonistas. El 25 de abril de 1974 ellos colocaron esa flor en sus cañones para simbolizar que no las iban a disparar. Se terminaba así con 48 años del denominado Estado Novo. La borrasca Lola ha dejado algo de precipitaciones en las islas, pero también se ha hecho notar en el mar. Estas son las imágenes que nos brindaba el oleaje registrado esta tarde en la costa de La Laguna, en bajamar, Tenerife. Las olas han obligado a izar la bandera amarilla para la piscina y la roja para la zona de playa. Los bañistas se han tenido que conformar con ser testigos de su majestuosidad ante la crecida de la marea. Y continúa la búsqueda por aire y por mar del hombre de 40 años que esta madrugada caía al mar cuando estaba pescando junto a otro compañero en las piscinas naturales de Punta Gorda. A la 1 de la madrugada se activaba el dispositivo de búsqueda que ha estado trabajando durante toda esta jornada. Los helicópteros del GES y el Elimer se han alternado desde el aire junto a la salvamar para tratar de localizarlo. El mal estado del mar ha dificultado esta tarea. Se espera que cuando mejoren las condiciones, los buzos de la Guardia Civil puedan incorporarse a la búsqueda. También en La Palma se ha encontrado hoy el cuerpo sin vida de un hombre de 50 años en un estanque vacío situado en Puerto Naos, en los llanos de Aridane. Se trata de un varón extranjero que vivía en una tienda de campaña ubicada dentro del propio estanque. En el lugar se personaron los efectivos de la Guardia Civil, la policía local y los bomberos que recuperaron el cuerpo, además del médico forense que procedió al levantamiento del cadáver. Las pruebas determinarán las causas del fallecimiento. Y en Las Palmas de Gran Canaria, en un intervalo de menos de 2 horas, una patrulla de la Policía Nacional ha actuado hasta en 4 ocasiones. 2 de ellas lo hicieron por presuntos casos de violencia de género, unas actuaciones que aseguran han aumentado durante la pandemia. Este domingo recorren las calles de esa capital 18 patrullas. Hemos acompañado a una de ellas. Hoy acompañamos al grupo de atención al ciudadano de la Policía Nacional. Ellos son los encargados de patrullar ciudades como esta de Las Palmas de Gran Canaria para cerciorarse de que se cumplen las medidas sanitarias y actuar ante cualquier emergencia. Es el grupo de radiopatrulla. Estamos disponibles para todos los requerimientos de los ciudadanos. Cada vez que algún ciudadano llama al 091 solicitando ayuda, atención policial. Se han puesto a gritar aquí a todo el mundo, dicen esto es una mierda, no sé qué. Los chicos de azul, los 2 chicos de azul. Como hay muchísima gente que quiere hacer uso de las mesas, las han limitado por horario. Pues los señores no querían abandonarlas y ha habido una pequeña discusión entre los camareros y los señores. Nada con violencia de género en curso. Nos aparta el 112. ¿Nos llamó usted, señora? Sí. ¿Qué pasó? Y me amenazó que si me pegaba fuego en mi casa. Vale.
Dile que salga, Dile que salga. Vale, mejor. Estás detenido por un delito de violencia de género. Vamos a ir a comisaría y ahí te tomarán declaración y contarás lo que ha pasado. Es la segunda llamada que atendemos ahora de violencia de género, en la cual su pareja la ha amenazado de muerte, ha llegado a agredirla, le ha destrozado la casa. Procedemos a su detención, confinamiento, todo el tema del estado de alarma. Nos han aumentado muchísimo las llamadas de violencia doméstica, violencia de género. Y seguimos con otros asuntos. Continúan las obras en la sede del Parlamento de Canarias en Santa Cruz de Tenerife. Ese domingo se ha instalado una grúa de grandes dimensiones para la rehabilitación que se lleva a cabo desde finales de enero en el edificio situado frente al Parlamento. Y pronto va a albergar ahí espacios para los grupos políticos. La grúa, que alcanza los 84 metros de altura y supera las 200 toneladas de peso, ha obligado a cortar la circulación de la calle durante toda la jornada. Y en El Hierro, buenas noticias para la sanidad. Los tratamientos de rehabilitación de logopedia se van a empezar a realizar en los centros de salud de la isla. Hasta ahora los pacientes tenían que ser derivados hasta el hospital de referencia en Tenerife. Con este nuevo servicio, el área de salud del Hierro hace realidad una demanda de la sociedad herreña. La Feria Europea del Queso ha superado sus ventas de ediciones pasadas y eso que no se ha celebrado de manera física. Se ha convertido en todo un éxito solo con los compradores virtuales. Sí, resulta curioso, un producto que se cata y que se huele, pero que no ha hecho falta probar para venderlo. A partir de mañana comienza el reparto y hasta las 11 de esta noche aún se pueden comprar. Los amantes del queso han podido disfrutar estos días de una gran variedad de productos artesanales canarios y de diferentes denominaciones de origen de la península, Italia y Portugal en la cuarta edición de la Feria Europea del Queso, que este año se ha celebrado de forma virtual, batiendo récord de ventas. Que los quesos de Gran Canaria sean uno de los principales que más se hayan vendido en esta edición no nos deja de ratificar la excelente calidad que tienen todos estos productos. Todo un reto hacia la digitalización, la logística y la distribución de los productos. Ya son las últimas horas de venta del queso, empezamos el pasado jueves y la verdad que ha sido un reto para la organización, puesto que concentrar de manera digital esta feria que durante los 3 primeros años había tenido mucho éxito, pues era un reto y también una incertidumbre, ¿no? Una apuesta que ha tenido mucha aceptación y que ha conseguido vender hasta el momento más de 1000 cuñas de quesos. Ha habido un gran interés por los quesos de Gran Canaria y ha funcionado muy bien también aquellas queserías que han presentado como grupos de quesos, ¿no? Después de un año muy complicado, estas ventas suponen un respiro para un sector que avanza hacia la digitalización y a la venta online. Tal día como hoy estaría celebrándose una de las romerías más multitudinarias de Tenerife, la romería de San Marcos en Tegueste. La pandemia lo impide, pero no por ello los teguesteros han olvidado esta festividad. Las calles alrededor de la iglesia se han convertido en una exposición de las carretas y de las escenas más típicas de esta celebración, como la danza de las flores y la comida que se brinda a los romeros. Ahí no faltaba el vino ni las papas arrugadas. Una ocasión en la que también hemos visto a muchas personas vestidas con el traje típico de Canarias. Tras la misa que cada 25 de abril se conmemora en honor a San Marcos en Agulo, chácaras y tambores resuenan anunciando esta vez, un año más, alejados de la tradicional celebración. Un día en el que el recuerdo de Agulo llega a manos de cada uno de los vecinos, materializado en la obra de Leoncio Bento. El pueblo lo necesitaba, porque continuamente en todas las reuniones que mantenemos en el pueblo se habla tanto del pasado, y yo interpreté que las palabras se las lleva el viento y que esto había que escribirlo. La pandemia esta pues ha dejado tanto tiempo libre y tanta necesidad de pensar y que ha sido un factor colaborante de sentarme a escribir. Una obra que nos llevará al pasado, a la historia de los años 40, 50 y 60, retrocediendo en el tiempo y viendo con otros ojos las calles agulenses que hoy nos acogen. Y una propuesta para esta noche. Televisión Canaria estrena a las 12 menos 20 Hilda, una lección de vida maravillosa, un documental que muestra la actitud admirable de Hilda Siveiro de afrontar el cáncer de mama.
Durante la entrevista conducida por la presentadora Eloísa González, la tinerfeña relata cómo hace 7 años comenzó la etapa más dura de su vida. Embarazada de su tercer hijo y tras ser diagnosticada, se negó a tratarse de su enfermedad hasta después del nacimiento. Pero el domingo, después de En otra clave, Hilda, una lección de vida maravillosa. El documental más... 3 ingenieros de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han ideado un novedoso sistema para firmar en el aire, sin contacto con ninguna superficie. No solo es un sistema que previene de contagios de COVID, sino que es un método que detecta rúbricas falsificadas. A principios de siglo, el futuro se veía así. La información tridimensional ganaba terreno. 20 años más tarde, estos ingenieros de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria solo han necesitado un sensor volumétrico, un infrarrojo y a firmar en el aire. Se coloca en la mano, nos reconoce, realizamos nuestra firma. Esto es lo que estamos acostumbrados a ver y si la movemos, podemos ver el resto de coordenadas. En una sola firma se consiguen hasta 1.200 puntos de información, dependiendo de la distancia, presión o velocidad de los trazos, datos que dificultan la falsificación. En un papel es fácil porque tiene muchísimo tiempo, puede copiarle. En el caso de este sistema, como la firma es tridimensional, no se queda reflejada y además usamos información de cómo se ha hecho, hemos conseguido que el error baje a un 1%. Además, este sistema de identificación sin contacto es idóneo para proteger de la COVID. Está patentado, el tema de la patente pues significa que no ha habido nadie que lo haya realizado antes. Este sistema de firma en el aire es útil también para detectar enfermedades como el Parkinson. Y ella firma su primer libro. Vamos con un apunte literario. El año que no viajé a Buenos Aires. Es el primer libro de la periodista tinerfeña Saray Encinoso. En él reflexiona sobre los viajes y cómo hemos dejado de realizarlos por la pandemia. Teoriza a través de la pasión de su padre, que es el rock argentino, con la experiencia de viajar incluso antes de hacerlo. El año que no viajé a Buenos Aires podría haber sido cualquier año de mi vida, porque yo no he ido a Buenos Aires todavía, pero el año pasado pensaba en ir y me compré unos billetes para ir, pero al final, como tantas otras personas, tuve que cancelar los planes. Cada uno tiene sus Buenos Aires, creo yo, pero para mí Buenos Aires es el sitio. Yo creo que es una especie de crónica de un no viaje realmente, ¿no? No se puede considerar un libro de viajes como los que estamos acostumbrados. Hablo de viajes que hacemos por placer, como podría haber sido ese viaje que yo quería hacer para conocer Buenos Aires, o viajes que son más duros, como pueden ser los que vemos todos los días de las personas que llegan a Canarias. Todos los viajes que hacemos no son por placer, no lo eran antes, pero es que hoy en día tampoco lo siguen siendo y tampoco se nos tiene que olvidar. En el tiempo hemos convertido los viajes en una cosa totalmente de placer, a veces casi parece una competición viajar, ¿no? Como por decir, he ido a tantos lugares. Cuando uno viaja a un sitio, para mí lo más interesante son las personas, ¿no? Las personas que hacen la ciudad y que hacen el país, porque al final las fotos las podemos conseguir sin ni siquiera ir, ¿no? Nos aportan las personas, pero tenemos que permitir que esas personas puedan seguir viviendo en los centros de las ciudades, por ejemplo, no que se tengan que ir fuera. No podemos convertir todos los centros de las ciudades en parques temáticos, pero tampoco deberíamos estar como contentos de que estén vacías, porque las ciudades somos nosotros. Y de libros sabía mucho el fundador de la librería Canaima de Las Palmas de Gran Canaria, que nos ha dejado este fin de semana. Antonio Rivero Suárez inició su andadura en ese mundo en 1940. Con tan solo 14 años ejerció de repartidor de la librería Selecciones, más conocida como la librería de Paquita Mesa. En los años 50 emigró a Venezuela. Allí abrió un distribuidor de libros y a su regreso a Gran Canaria en 1976 fundó la mítica librería. Desde aquí, nuestras condolencias a su familia. Mañana Canaima va a permanecer cerrada en señal de duelo. Y la historia se puede contar a través de los libros o a través de rótulos o carteles comerciales. Ese es el objetivo de una asociación creada recientemente por rotulistas y profesionales del arte y de la historia. Sí, además lo que se han propuesto es defender el patrimonio gráfico de Canarias y alertar del desorden visual que impera en muchas zonas de Canarias. Abogan por un desarrollo armónico y coherente del paisaje urbano. Ínsula Signa es una asociación creada para la defensa del patrimonio gráfico canario. Que esa identidad no se pierda porque este patrimonio está en peligro de desaparición.
Cada día desaparecen rótulos que nos han acompañado toda la vida, que forman parte de nuestra identidad. Descubrir las historias que van detrás de cada rótulo, porque no estamos hablando de los rótulos en sí, sino muchas veces de la historia humana que todos esconden. Representan un negocio, representan un barrio, representan una manera de comunicar. Hemos recuperado rótulos emblemáticos, conocidos por todos en esta ciudad, como la librería Reixac, la calle Triana, la sala Cuastías, mítica sala de conciertos. Conseguimos sacarlas más o menos enteras, pero una que estaba muy deteriorada. El fenómeno de la globalización está provocando que todas las ciudades pierdan su identidad. Volver a mostrar todos estos rótulos en un espacio adecuado, estoy hablando de un espacio museístico, un hipotético museo del rótulo. En este lo que hicimos fue rotulé las letras blancas, que estaba prácticamente borrado. Retirarlo y buscarle otro sitio, pero que no sea un vertedero, que sea un sitio donde pueda seguir contando su historia. Lo primero que entra por los ojos, y más sobre nuestro pasado, la segunda edición del proyecto La Historia se hace historia ya está en marcha. 50 jóvenes navegan entre los hitos de la historia de la Isla Bonita en busca de inspiración para sus guiones. Los ganadores podrán viajar a Madrid para conocer de primera mano el mundo del cine y la televisión. La historia de La Palma tiene mucho que contar y de ello se encargarán los jóvenes que participan en La Historia se hace historia. Este año, como novedad, sus relatos deben estar enfocados al cine y la televisión. Están informándose, buscando toda la información posible, empapándose de la historia de la isla de La Palma, y en base a esas historias que ya están creadas, ellos crearán la suya propia. Les servirá de inspiración para que ellos escriban sus propios relatos guionizados, en este caso. La que más me ha interesado ha sido La Fuente Santa. Dos niños que un día pues quieren hacer una aventura así en una cueva, sin embargo en ese momento se encontrarán con la erupción de una parte dormida del volcán de San Antonio y tendrán que huir, pero conseguirán coger una parte de ese agua y podrán llevarla a la ciudad. Las brujas del viento del Salope, ya que siempre me ha gustado mucho las leyendas y los cuentos y el papel que ha tenido la mujer en la isla. Yo personalmente voy a inspirar mi historia en los cabuqueros, que fueron un grupo de hombres que trabajaron en las galerías, y pues mi bisabuelo, Eulalio, fue cabuquero y uno de los eventos de su vida lo marcó mucho. De los 50 participantes, solo 3 ganarán y viajarán a Madrid para conocer in situ el mundo del cine y la televisión, donde quién sabe puedan llevar algún día sus propios guiones. Si les gusta el cine, seguramente ya sabrán que esta noche se entregan los premios Oscar. Los conoceremos como siempre de madrugada y evidentemente la pandemia se dejará notar también en la gala, seguida habitualmente por millones de personas en todo el mundo. Con los cines cerrados y muchos grandes estrenos aplazados, los protagonistas este año, las películas independientes. En un año de pandemia, aplazados los grandes estrenos, se impone el cine de temática universal en unos Oscars que apuestan por abrirse al mundo. La favorita es Nomadland, una historia a medio camino entre el documental y la ficción que hace bella la tragedia de los perdedores. Minari, otro estudio de la América profunda poniendo el acento sobre el migrante y sus sueños de éxito o al menos de supervivencia. ¿Qué te pasa? Lo vi en sus ojos, no sabía quién era. El padre, una sorprendente mirada a lo peor de la vejez con un Anthony Hopkins que acaricia el Oscar 30 años después del Silencio de los Corderos. Si es que se lo buscan ellas solas. Ya es mayorcita para saberlo, ¿no? La más inquietante, una reflexión sobre las manadas y la violencia machista. Una joven prometedora, una película transgresora que años atrás hubiera sido ignorada. He dicho que ¿qué estás haciendo? Otra joya, el sonido del metal sobre un músico rehabilitado que debe enfrentarse a la sordera. Y casi de relleno, Mank, Judas y el Mesías Negro y Los Siete de Chicago, películas académicas y centradas en la historia norteamericana. Un año trágico, sí, pero milagroso para los cinéfilos.
Pues los que puedan, roscas o cotufas y a disfrutar de la gala. Así terminamos. Si nosotros nos vamos ya saben que enseguida llega la información deportiva y luego del tiempo. Sí, nosotros volvemos la semana que viene. Hasta el momento pueden seguir informados en las redes sociales y en nuestra página web. Pasen muy buena noche, sean felices.